Hola, hola, soy un nuevo video de los Sims 4 Apocalipsis Zombie. Y la decisión ganadora del capítulo pasado es redoble de tambores, decir la verdad. Pero, decir la verdad tiene más de un significado. Decir la verdad es muy peligroso. Y las consecuencias van a ser inmediatas. Así que solamente sepan que la verdad muchas veces es más profunda de lo que parece. Gracias a su decisión, Leo va a decidir decir la verdad y no ocultar más todo lo que ha estado sintiendo y reprimiendo todo este tiempo. Escucha, Dani, no cuidé a Ellie solo porque fuera tu novia. Ella y yo estamos juntos hace mucho tiempo. Y ese niño que está esperando bien podría ser mío. ¿Qué tú qué? Leo, pero se supone que somos hermanos. Dani, completamente enojado, se acerca a Leo y le planta un puñete en toda la cara en frente de todos. Ellie se intenta acercar para parar la pelea de ambos, pero Dani, con una mirada completamente enfurecida, le dice que se aleje. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué? Si somos hermanos, dime, ¿cuánto tiempo me estuviste viendo la cara? ¿Por qué? Justamente porque somos hermanos. Toda mi vida ha sido una comparación contigo. Siempre he sido tu sombra. Y por una sola vez quería ganarte en algo. Yo sé cuánto la quieres, pero nunca fuiste suficiente para ella. Es suficiente, Leo. Ya me cansé de escucharte. Así que, Ellie, por favor, vámonos. Dani entonces agarra y toma la mano de Ellie, pero Ellie automáticamente va a mirar a Leo sin saber siquiera qué está esperando que haga. ¿Qué crees que estás haciendo, Dani? Tú no podrás protegerla allá afuera. Y entonces Leo toma la otra mano de Ellie. Lamento haber sido una carga para ti, Leo, pero esta es mi familia y no pienso entregártela solo para hacerte feliz. No puedes llevártelos. Ellos también son mi familia. Dani toma la mano de Ellie y se acercan a la puerta cuando Leo saca su arma, porque es la forma en la que él sabe resolver las cosas. Estoy enfermo de escucharlos todo el tiempo juzgándome, diciéndome qué está bien y qué no. Esta es mi vida y yo decido qué hacer. Ellie, ¿es que tú no querías esto? Entonces dime, ¿por qué estás tan callada de pronto? ¿Por qué no le dices lo mismo que me dijiste a mí anoche? Ellie lo mira triste con lágrimas en los ojos y le dice que este no es el momento para hablar las cosas. Desde atrás, Anthony le dice a Leo que se relaje un poco porque al final sigue siendo su hermano y él sigue apuntando con la pistola. Anthony, este no es tu asunto. Leo, ¿en serio crees que te tengo miedo por apuntarme así? La pregunta es, ¿por qué no lo tendrías? ¿No recuerdas el verdadero motivo de por qué estabas ese día en el hospital? El día que todo comenzó, llegué temprano a la casa. Allí estabas tan pacífico como siempre. Ni siquiera notaste que había tomado tu arma. Y cuando te apunté no pudiste siquiera hacer algo para pelear por tu vida. Ahora sé que debía asegurarme que estuvieras muerto realmente. Estoy seguro que el vecino metiche que estaba enamorado de ti se metió a casa y te consiguió llevar al hospital. Por eso cuando te vi, sentí que todo iba a estar bien, pero me equivoqué. Tú y yo jamás vamos a tener una buena relación de hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué confías tanto en mí para creer que no lo haría de nuevo? Porque eres todo lo que tengo, Leo. Ellie se coloca enfrente y le dice que el chico que conoció, el chico dulce que ella conoce, ya no está ahí más. Ya se ha ido simplemente y él debe hacer lo mismo, debe irse, porque ahora mismo él es un completo extraño enfrente de todos. ¿Qué esperabas de mí? ¿Te decepcioné? Pues qué pena, pero nadie nunca se ha dado el tiempo de conocer realmente la persona que soy yo. Todos quieren entender una imagen mía completamente diferente. Y perdón si eso rompió tus ilusiones, pero no estoy para cumplir las expectativas de nadie. Sí, tienes razón, fue mi error. Fue mi error pensar que cambiarías. Leo, completamente triste, baja su arma y la mantiene pegada a su cuerpo. Voltea a ver a Clementine y a Gabriel, quienes están ahí en la parte de atrás observando todo esto. Clementine quizás decepcionada de saber tantas cosas nuevas de su amigo y que las personas no lo puedan ver de la forma que ella lo ve. Y Gabriel aterrorizado por un señor que no conoce de nada y ver cómo todos los adultos se pelean. Megan también llorando, quizás en un posible ataque de ansiedad por toda esta pelea. Dándose cuenta así que en este momento la amenaza es él. No es ninguna otra persona, no es otro grupo de humanos. No son los zombies, sino es él mismo. Leo da un suspiro fuerte y aunque él ahora siente
que se ha quitado un peso de encima al revelar la verdad de lo que le hizo a su hermano, al revelar la verdad con él y entiende que nadie más piensa como él. Vaya, al menos aprendiste a usar eso. Le dice a Anthony, quien está agarrando su arma apuntándolo. Será mejor que te vayas, Leo. Hazle caso a lo que dice Ellie. Leo vuelve a mirar a Megan pensando si quizás las cosas hubieran sido diferentes si se hubieran conocido en otro contexto. Y es lo mismo que se pregunta Megan, pensando si ella hubiera podido haber hecho algo para evitar esto. Y ella solo puede decirle que se cuide y se mantenga con vida solo. Y así, chicos, en medio de la noche, sin nada, solamente con su mochila, el arma, sin un auto, con pocas provisiones, recordemos, Leo hace su salida y quién sabe si lo volveremos a ver. A la mañana siguiente, Megan va a venir acá a agarrar un poco de agua de este pozo. Porque Clemente tiene que bañarse, tiene que quitarse toda la sangre del zombie que mató ayer. Que por cierto, ¿te dieron cuenta de que Clemente mató a un zombie? O sea, ella solita lo mató sin nada, o sea, sin dudas y tal. Me sorprendió. Yo estoy asombrada. No vi nadie que lo comentara, pero es como, gente, es una niña. Y una niña mató a un zombie. Y encima con un vidrio, o sea. Que por cierto, seguramente se habrá cortado la mano ahora que lo estoy pensando. Megan entra al baño para terminar de cambiarla y cuando está viendo su cuerpo y está revisándola, nota que tiene un par de arañones, lo cual le parece extraño. ¿Qué tienes ahí en el brazo? ¿Cómo te hiciste eso? No lo sé. ¿No estaban ayer en la tarde ahí? ¿Fue acaso luego de que mataras a ese zombie? No, te digo que no lo sé, Megan. Si ese fuera el caso... No, sería imposible. Esta no es una mordida, no. No es como la que tenía esa señora, eso además pasó hace muchas horas. La puerta comienza a sonar de golpe. Escucha, toma tu casa acá, cúbrete con eso y no dejes que nadie más vea esto, ¿ok? Clementine asiente tímidamente, sin entender muy bien por qué, si solamente es un raspón. Pero decide no cuestionar lo que dice Megan y hacerle caso. Megan sale del baño y ve a Dani ahí esperándola. Oh, solo vine para decirte que Anthony está en el carro y ya está listo, así que tenemos que agarrar nuestras cosas e irnos una vez. Solo faltaban ustedes dos. Así que bueno, apúrate por favor. Y bueno, es hora de alistarse para partir de una vez al centro militar. Ya estamos a un par de días simplemente, así que va a ser esto muy fácil. Dani y Ellie han estado bastante callados, pero Dani... pues es una persona, necesita contarle todo esto a alguien. Así que ha confiado en sus amigos, que ya se me fueron por allá. Ahí están, en ellos dos, para contarles esta situación. Y quizás será un viaje pues un tanto incómodo, porque han pasado muchas cositas, muchas declaraciones para todos. Ok, gente, como ven, todos están desesperados, corriendo en este momento. Bueno, no todos, algunos bien cansados. Pero Ellie ya está en la brecha de todo. Y ella quiere llegar al lugar. No, es que mira cómo corre, qué chistosa. Y luego están los más flojos ahí caminando despacio, muy deprimidos ellos. Claro, es que también se les murió el papá y todo. Bueno, todo ha sido muy reciente. Pero ya, por fin, hemos llegado al centro militar. Y bueno, el grupo desde ahí los van a ver, como ven ahí arriba hay como un centinela y le van a gritar de que pues ya las habían invitado, de que por favor los dejen entrar, y entonces ya ahí ella va a ir a dar pues la orden de que ya los dejen entrar. Bueno, ella es Jasmine, es la guardia principal o la del turno que está acá ahorita y los va a recibir a todos, ya están entrando. Gracias a Dios, siento que ya están seguros, hasta se puede llorar Megan de la emoción. Y por cierto, es invierno. Estamos en... Oh, ¿no es invierno todavía? No, es otoño. Día 7 de 7. Ya, mañana, invierno. En invierno
o sea, siempre dicen que el invierno es como la época más difícil, ¿verdad? Ahora, todos van a pasar aquí, todos van a pasar por un cuarto de desinfección como este, pues van a tener duchas de desinfección antes de poder entrar. Y al mismo tiempo Jasmine va a estar interrogando a cada uno de los chicos, preguntándole cuál es su historia, qué es lo que les ha pasado, cómo se conocen todos. Básicamente los están haciendo una entrevista, no para decirles si van a pasar o no, pero sí para tener mucha más información de todos ellos, de todo lo que han pasado. Y aquí están ellos pues esperando su turno. Y también les va a tocar a Anthony, le va a tocar a Megan, les va a tocar a todos. Y una vez que terminaron pues les van a asignar sus respectivos cuartos. Nos dieron 2 cuartos, que es lo que hay. Se van a grande el lugar, pero pues 2 cuartos por ahora. Esta camita para los niños, esta camita que ellos van a compartir. O no, de hecho que no, creo que no. Porque aquí nomás tienen una cama y tienen que ver, yo creo que él y Víctor van a dormir en el piso, o bueno, mejor dicho, en las camitas que teníamos, estas de bolsas de dormir, y ya en la cama va a dormir él y Sara. Bueno, ya que Clementine ocupa ir al baño, voy a aprovechar con ella para hacerles un pequeño tour del lugar antes de seguir con la historia. Aquí, como vemos, está yendo Clementine corriendo a los baños, a unos baños normales. Aquí están las duchitas. Y cuando ellos entran de esta parte, están las puertas que dan justamente. Esta da para afuera y esta da para el patio. Está ahí pues la ventana de la cafetería. Esta es la cafetería. Y ya para ahí, cuando acá podemos ver la cocina. De hecho, si nos metemos por aquí un poquito. Una cocina básica. Una zona de cafecito. Y aquí está la sala de estar, por así decirlo, con tocadiscos. Hay luces, hay generadores. Aquí hay una parte de niños, porque hay muchos niños en este lugar, solamente que nosotros hemos llegado como muy tarde al parecer, como muy temprano. Y ahorita no hay nadie vagando por los pasillos, por eso no nos hemos topado con ninguna otra persona más que con los que son como encargados. Y bueno, a ver, Clementine, apúrate que tienes que ir a dormir. Cuando yo Clemente regresó del baño, Megan le va a leer un cuento pequeño a los 2 niños para que puedan dormir. Todavía tienen un par de libros de los que Leo le regaló. Y bueno, que descansen muy bien. Ahorita parece que es como Ellie agarró por su lado con Dani y Megan y Anthony se quedaron para acá con los niños. Entonces ya como que ya parece que no es un grupo tanto, como que se fragmentó a raíz de lo que pasó con Leo. Viene esta encargada llamada Rebecca a tocar la puerta. Y Megan y Anthony salen porque pues les habían dicho que tenían que seguirlos dentro de un par de horas para poder ahora sí conversar con todos los demás encargados del lugar. Hola chicos, disculpen el retraso. Entenderán que este es un lugar muy grande y aunque vamos bastante organizados, pues siempre hay problemas que nos terminan retrasando. Mi nombre es Madeline, ella es la doctora Rebecca y Chaz son los asistentes personales de sus padres, al menos los que estuvieron con nosotros cuando todo esto pasó. Pero entonces, ¿han podido contactar con mis padres? Necesito saber si están vivos. Me gustaría decir que sí, pero aunque tengamos la mejor tecnología, aunque tengamos un centro que se pueda abastecer por sí solo, personas preparadas, y nuestra comunicación, nuestra señal es buena. Simplemente tus padres han sido como buscar una aguja en un pajar. Parece que no quisieran ser encontrados. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quisieran ser contactados? ¿Y qué hay de la isla? ¿Acaso saben algo de la isla? Quizás ellos se fueron para allá y lograron estar ahí a salvo. O ustedes realmente no saben nada, ¿verdad? Pensé que quizás ustedes, que eran sus hijos, podrían saber. Pero no entiendo, ¿qué es lo que se supone que deberíamos saber? Bueno, sus padres fueron los elegidos del estado para crear este virus. Y yo ayudé con eso. No, debes estar bromeando. Si es que yo vi cómo frente a mi cara se los devoraban los zombies. Bueno, en un inicio estaba calculado para hacer completamente algo diferente, para ayudar en la guerra que teníamos contra el otro continente. Pero se nos salió de las manos y terminó siendo algo incontrolable. Megan y Anthony se miran completamente atónitos de estar escuchando esto. En parte creo yo también sintiéndose de alguna forma responsable porque son sus padres los responsables de todo esto. Entonces estás diciendo que mis padres huyeron después de hacer todo esto.
Bueno, es lo más acertado. Ay, es que después de todo los países están buscando unos culpables y también quieren la cura de esto. Verán, chicos, sus padres trabajaban en cosas completamente solos, así que creemos que sí habían hecho una cura, pero que simplemente no quisieron compartirlo con el resto de nosotros, así que encontrarlos es la forma más fácil de llegar a esa cura, ya que, bueno, nosotros podíamos intentarlo eventualmente, pero nos tomaría años. Tenemos una vacuna beta, pero es solamente una beta, no se sabe siquiera si va a funcionar. Esto no es simplemente estar detrás de sus cabezas o buscarlos para que enfrenten las autoridades. Es más grande que eso, más grande que todos ellos. Por eso pensamos que quizás si ustedes los pueden hablar por nuestro sistema de radio, quizás al escuchar su voz quieran cooperar. Eso espero. Aún no se trata de casarlos. Tengo demasiadas preguntas. Pero esto es simplemente enfermizo. Es inaceptable. Ellos tienen la cura y no la comparten simplemente porque no quieren que termine este apocalipsis. Ni siquiera puedo creer que hayan sido capaces de eso. Quizás ustedes no nos recuerden, pero nosotros los hemos visto crecer durante toda su infancia en el laboratorio. Y de hecho, bueno, a Clementine la conocemos mucho más. Ella iba mucho con nosotros el último año al laboratorio. Y nos alivia que estén aquí completamente. Es mucho mejor que estar afuera. Aquí van a estar completamente a salvo mientras esperamos a sus padres. Megan se detiene un momento a pensar las cosas porque simplemente esto es demasiada información, así que la han tirado en la cabeza. El hecho de que ellos, esas personas, ya tienen una vacuna. Ya hay una vacuna beta. Y el hecho de que Clementine tiene una herida que recordemos, ella no sabe qué es, no sabe si es una mordida, no sabe si solamente es un raspón, pero en este contexto es demasiado el riesgo por exponerse a eso. Y aún si fuera un raspón, ella no sabe y no sabemos si en este universo las mordidas o los raspones tienen el mismo efecto que las mordidas. O sea, literalmente no sabemos nada. No sabemos nada. La jefa voltea a ver a Megan y le dice si hay algo que recordó, quizás algo que sea útil en este contexto. Megan voltea a mirarla con esa sonrisa súper nerviosa que ella la caracteriza. Y es momento de que ustedes decidan. Debemos confiarle a estas personas que nos conocen desde niños, aunque no las recordemos. Esta pequeña duda que tiene Megan de que Clementine tiene este posible rasguño o no sabemos si fue una mordida leve, que no sabemos qué es, y hacer que pues pruebe esta vacuna beta o no. Debemos completamente quedarnos callados y no decir nada al respecto y actuar de la mejor forma posible, lo más normal que se pueda, que no sospechen nada. Y necesito que lo piensen muy bien, porque muchas decisiones vienen con trampa en el fondo. Como ya saben, la decisión de hoy día de Leo de decir la verdad tiene dos caras y es mucho más profunda de lo que parece, y eso fue lo que pasó. Pensábamos que nomás se iba a revelar la infidelidad de Leo con Ellie, pero no, se reveló que él intentó matar a su hermano. Y es que sí. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Dejen sus decisiones abajo en los comentarios. Bye bye.